Bueno, con las buenas noches para todos. Entonces, vamos a dar inicio a la segunda web conference en el curso BPM con TI. En esta web conference se van a dar las instrucciones para el desarrollo de la fase 2, que actualmente está en desarrollo. Bueno, entonces, pues les habla el director del curso, ingeniero Víctor Hugo Rodríguez, y la idea es entonces pues dar las indicaciones generales para el desarrollo de la fase y hablar un poquito de lo que es esto del BPM. De acuerdo con la agenda, entonces estas fases del curso, pues yo les decía que el curso es más bien reposado, tenemos unas fases, eh, solamente 4 fases en el curso, lo que hace que las fases sean un poco largas, quiere decir que el trabajo lo podemos hacer pues de una manera muy rítmica, muy medida, de manera que precisamente pues ya llevamos una semana en esta fase y pues prácticamente la fase dura abarca inclusive hasta el otro mes. Entonces, la idea es ir haciendo el trabajo pues semana a semana, lo que vamos a indicar acá de una manera eh, eh, pues muy decidida, muy armónica en el sentido de que debemos ir cumpliendo pues unas metas y en la medida en que hagamos eso pues no habrá dificultad en el desarrollo de la fase. Quiere decir que en este curso eh, es, hay tiempo suficiente para hacer las actividades propuestas, para hacer las lecturas correspondientes, aplicarnos a hacer la apropiación del conocimiento que se requiere y más adelante, ya lo voy a explicar, hacer los ejercicios que se requieren utilizando la herramienta del curso que se llama Blue Words Live de IBM. Entonces, como dice la agenda, estamos en la fase 2. Esta fase se llama mapa de descubrimiento, está relacionado con las etapas del ciclo BPM y el objetivo en esta fase es hacer lo que se llama el descubrimiento de un proceso y lo vamos a hacer con un proceso estándar, lo vamos a hacer con un proceso estándar para que aprendamos a hacer el descubrimiento de un proceso y seguidamente pues seguimos con los otros temas que tienen que ver con el modelado de procesos. Entonces voy a leer acá lo que dice la guía, que nos pide la guía. La guía nos pide, estamos utilizando como referencia el libro de Pardo y vamos a leer, de ese libro vamos a leer los capítulos 5 y 6 eh, de, del libro que se llama Configuración y uso de un mapa de procesos, y en esa parte está contenida lo que es el concepto de cadena de valor. Entonces, hemos dicho que cuando hacemos gestión por procesos, los procesos, siempre hay que hacer un análisis desde el punto de vista de valor de lo que nos aporta el proceso. Si hay un proceso que no aporta valor, que no le devuelve al usuario, al cliente, entonces hay que considerar la posibilidad de eliminar ese proceso. No no debería estar. Entonces, precisamente entonces en este documento, eh, en esta lectura que está propuesta, entonces se analizar ese concepto de cadena de valor. En el segundo documento que vamos a leer los dos documentos de IBM que están en inglés. Uno es una presentación, ya lo trabajamos en, la, en la fase anterior para apropiarnos del concepto de IBM. Ese documento el, es el anexo A, que se encuentra donde está la guía de la fase 1. Repito, esa fase ya la trabajamos, entonces ese material ya lo trabajamos, entonces lo buscamos en la carpeta de la fase anterior, que aquí les estoy señalando.
en donde está la guía de la base 1, se encuentra el anexo A, y lo que queremos hacer con ese material es retomar los conceptos de lo que es el ciclo de vida de un proceso BPM, ya que vamos a empezar a agotar el ciclo de vida de un proceso BPM. El otro material que vamos a leer es el manual de IBM, que corresponde al anexo B, que se llama Manual del Estudiante, en el cual está escrito pues toda la forma de trabajar con el recurso Blue Words Leaf de IBM. Entonces, acá nos están indicando que debemos hacer una lectura de unos apartados. Ese material está en inglés. Repito que de un lado hay suficiente tiempo para hacer el proceso de lectura. Si de hecho el proceso de traducción, los que no leen en inglés directamente, pues entonces hacer el proceso de traducción y de comprensión del material, hay tiempo suficiente para hacerlo. Y ya les voy a indicar de este documento, entonces una vez nos apropiemos de lo que corresponde a cómo vamos a manejar el recurso de IBM, entonces vamos a proponernos hacer un ejercicio que es el que está planteado en esta fase y que corresponde al descubrimiento de un proceso. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, con base en las lecturas, en esas tres lecturas que hay, en el libro de Pardo y en los dos documentos de IBM, entonces se está proponiendo un trabajo individual en el cual vamos a generar, cada estudiante del grupo colaborativo genera un documento en Word en donde se van a definir los conceptos de ciclo de vida de un proyecto de PM. Eso hace referencia al anexo A, el concepto de cadena de valor, eso hace referencia a la lectura del documento del libro de Pardo, y lo que son los componentes de un mapa de descubrimiento, y esto hace referencia, pues, o la fuente es el anexo B. Y posteriormente, pues entonces vamos a ya entrar a utilizar, a agotar el ciclo de vida de un proyecto BPM, utilizando la herramienta Blue Words Leaf de IBM, y entonces nos proponen un primer ejercicio de lo que es hacer el descubrimiento de un proceso. Entonces ya ahorita vamos a mirar en esta parte teórica, siempre en el ciclo de vida de un proyecto BPM, arrancamos con lo que es el descubrimiento del proceso. Ya vamos a precisar de lo que se trata eso, y vamos a hacer a nivel individual el ejercicio que está propuesto en el manual del estudiante. ¿En qué páginas? En las páginas como aparece acá, en las páginas, primero hacemos la lectura 13 a 45 y después en las páginas 24 a 73, les voy a mostrar por acá. En la página 45, me ubico aquí, este es el anexo B, en la página 45 dice ejercicio. Entonces aquí está propuesto un ejercicio que es el que vamos a hacer o se va a hacer a nivel individual, ¿correcto? Entonces dice capturando los detalles de un proceso, y dice el ejemplo de reembolso del proceso de los detalles del proceso de reembolso de gasto en IBM BPM Blueprint. Entonces, a partir de esta página, de la página, pues si está propuesto en la página, a partir de la página 45, entonces nos van a decir cómo utilizar la herramienta Blue Words Leaf de IBM para hacer el descubrimiento de un proceso. Y ese paso a paso lo vamos a realizar como trabajo individual. Para eso, entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe descargar o se debe abrir una cuenta en la aplicación, una aplicación en línea que se llama Blue Words Leaf de IBM. Como les decía, que la propuesta es hacer esto de manera gradual y sí, vamos a agotar la parte teórica, hacer las lecturas, y más o menos muy seguramente en la próxima semana, a partir de la próxima semana, les voy a dar las indicaciones de cómo abrir esa cuenta en la aplicación Blue Words Leaf de IBM. Entonces lo primero es abrir una cuenta.
Una vez que se abra la cuenta, entonces vamos a aprender a utilizar la herramienta, y la forma de aprender a utilizar la herramienta es haciendo, aquí dice parte B, hacer el mapa de descubrimiento del proceso de reembolso de gastos, siguiendo paso a paso las instrucciones dadas en el anexo B, guía, el manual del estudiante, hasta tener todos los detalles del mapa de descubrimiento. Entonces ahí nos vamos a apropiar de lo que son hitos, actividades, subprocesos, quiénes son los participantes, qué son entradas, qué son salidas, etcétera. Entonces, se hace la lectura y se hace la parte práctica de aplicación. Quiere decir que al final, cada estudiante me tiene que entregar el proceso que yo lo llamo proceso modelo, porque es el que está descrito dentro, dentro del documento. Es el que está descrito dentro del documento, entonces vamos a aprender a utilizar la herramienta, entonces vamos a hacer ese ejercicio que está ahí en el manual del estudiante. Ahora, eso es lo que hace la referencia a la parte individual. Entonces, repasemos que la parte individual hacer las lecturas y generar un documento en Word con los conceptos de ciclo de vida de un proyecto, cadena de valor y componentes de un mapa de descubrimiento. Y la otra parte es abrir la cuenta en la aplicación Blueworks Live de IBM y hacer un ejercicio que está descrito dentro del manual. O sea, vamos a aprender a utilizar la herramienta haciendo un ejercicio que está descrito, que está indicado paso a paso cómo se debe hacer, ¿correcto? Entonces, y a ese proceso lo vamos a llamar descubrimiento del proceso. O sea, vamos a descubrir cómo se meten los datos en lo que hace referencia a un proceso, particularmente el proceso que se llama de reembolso de gastos. Ahora, cuando todos los estudiantes ya han tenido la experiencia de aprender a usar la herramienta Blueworks Live de IBM, entonces en el foro colaborativo, entonces el grupo va a hacer el descubrimiento de ese mismo proceso, pero tomando información ya de empresas reales. O sea, si usted tiene una experiencia laboral, si usted trabaja en una empresa, entonces usted en esa empresa pregunta, ahí habla con los de contabilidad y les pregunta aquí cómo se hace, cuáles son los pasos para hacer el reembolso de un gasto. O sea, cuando se incurre en un gasto, cómo es el paso a paso para devolverle a la persona que hizo el desembolso, el devolverle ese dinero. Entonces, recurren a esas fuentes, documentan el proceso, quienes participan, o sea, los actores del proceso, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, o sea, si se genera algún documento, si le piden que entregue algún recibo, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa tiene definido cómo es su proceso y qué formatos utilizar. Entonces, hacen la documentación de los procesos en las empresas que ustedes conozcan. Si trabaja en alguna empresa, pues la idea es que pregunten cómo es el proceso en la empresa. No hay necesidad de hacer referencia específicamente al nombre de la empresa, o sea, para que no vaya a haber problemas después de que digan que se está violando la confidencialidad. No hay necesidad de decir en la empresa tal, el nombre de la empresa, sino decir en una empresa cualquiera el proceso es de esta manera, ¿sí? Entonces usted lleva eso ¿a dónde? Al foro colaborativo. En la empresa que yo trabajo se hace así. En una empresa que trabajé se hace así. En una empresa donde tengo una amiga que me dio la información, el proceso de reembolso de gastos se hace así. Y eso es hacer el descubrimiento del proceso. Y entonces la propuesta en qué consiste, tomar esos diferentes elementos y hacer la construcción colaborativa. Entonces ustedes van a, por decirlo de alguna manera, la idea es algo así como que los 5 integrantes del grupo colaborativo se constituyen en los actores del proceso en una empresa ficticia y van a proponer para esa empresa ficticia
el proceso de reembolso de gastos tomando elementos de lo que conocieron de las diferentes empresas reales y lógicamente de lo que es el proceso modelo, ¿sí? Entonces, van a hacer el descubrimiento de un proceso. Entonces, hay una parte que es individual, donde hacemos un proceso estándar que está descrito en el manual, y hay una parte en vamos a hacer mediante trabajo colaborativo el descubrimiento de una empresa, de un proceso para una empresa ficticia en la que decimos nosotros actores y el proceso en esta empresa se hace de esta manera. Entonces, lógicamente, pues se debe tener en cuenta pues, que el proceso fluya, que haya una claridad de lo que es el mapa del proceso, que se distingan cuáles son los hitos, las actividades, los procesos, cuál es la estructura del proceso y los detalles del mapa de descubrimiento. Entonces, aquí hay una nota que se hace énfasis en que el descubrimiento del proceso se hace en el foro colaborativo y que una vez que se aseguran de que el proceso creado tiene todos los detalles, se lleva a la herramienta Blueworks Live de IBM. Entonces, dentro del foro aportan todos los elementos para hacer dicen, participan estos actores, entonces está el de contabilidad, etcétera, etcétera, pues todos los que intervienen ahí, el generador del gasto, y se hace de esta manera, y hacen la construcción del proceso, definiendo todos los elementos que ustedes ya conocen que debe tener con base en la experiencia del que ya hicieron, y lo llevan a la herramienta Blueworks Live y lo entregan como un producto colaborativo. Entonces, en términos generales, ¿qué van a hacer? Cada uno va a hacer el descubrimiento del proceso de reembolso en gastos, el proceso modelo que está en el manual, y por el otro lado, el grupo colaborativo va a definir y a descubrir un proceso para una empresa ficticia y lo va a llevar a la herramienta Blueworks Live y va a introducir la información que ahí le solicitan para entregar el producto que es en Blueworks Live, lo que corresponde a la representación de lo que estamos llamando descubrimiento del proceso. Que ahí va a aparecer bien claro. Ahorita les muestro una imagen más o menos de cómo debe quedar eso. Entonces dice que en el entorno dentro de evaluación, entonces una vez que hacen la parte individual y la parte colaborativa, hacen la entrega del informe del grupo con el mapa de descubrimiento del proceso del reembolso de gastos usando la herramienta Blueworks Live de IBM. ¿Correcto? Entonces, ¿qué entregan? Entregan un documento generado por el grupo donde están los aportes individuales, los traen de lo que ponen en el foro, los llevan a un documento, el aporte que hizo Pedrito Pérez en las definiciones y el descubrimiento que él hizo del proceso estándar en Blueworks Live. Entonces son dos partes individuales. Cada uno se pega el aporte que hizo cada uno, o sea, si son 4 integrantes, 5 integrantes, por cada uno debe haber la relación de la parte conceptual y de la parte práctica del ejercicio individual. Y en una segunda parte del informe entregan un documento, entregan el descubrimiento del proceso que se hizo a nivel colaborativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está aquí descrito de qué es lo que deben entregar. ¿Cómo se va a calificar eso? 85 puntos de la parte individual, la parte de conceptualización 25 puntos, la parte de hacer el modelo, el proceso modelo 30 puntos y la participación en la elaboración del proceso elaborado de manera colaborativa, 30 puntos. Y la parte colaborativa, o sea, la segunda parte donde entregamos el proceso de manera colaborativa, tiene un valor de 90 puntos, 70 para la propuesta colaborativa, el descubrimiento del proceso a nivel realizado de manera colaborativa, y 20 puntos pues para la parte de estructura del informe. Bueno, entonces eso es en términos generales lo que vamos a hacer en esta fase.
vamos a aplicar, agotar el ciclo de vida de un proyecto BPM y empezamos haciendo una primera parte que forma parte de algo que se llama el modelado del proceso y que corresponde al descubrimiento del proceso. Entonces, pues aquí estoy retomando elementos de lo que trabajamos en la web conference pasada, en la fase pasada, que era la definición de BPM. Entonces, lo que debe quedar claro es que en BPM la organización se piensa desde el punto de vista de los procesos y no de estructuras jerárquicas, ¿sí? Que es la forma como se pensaban tradicional o se han pensado tradicionalmente las organizaciones, las empresas, una organización por departamentos y entonces el departamento uno, el departamento 2, el departamento 3 y eso pues nos da una visión de, de la empresa como de islas separadas. Eh, la visión que tenemos en BPM es el protagonista, es el proceso. Eh, en una empresa en general es una, es, es, es una unidad de negocio que hace algo, o sea, recibe unos insumos, hace unas transformaciones y obtiene unas salidas en ese, cuando se corren los recursos que están acá, que son información, recursos materiales, dinero, etcétera. Entonces se agrega valor y entonces la transformación que hacemos nosotros durante lo que es misional de la empresa, pues genera un valor que es lo que cobra la empresa y lo que es la razón, lo que hace la razón de ser de la empresa. Entonces, acá el enfoque entonces es gestión por procesos. No quiere decir que se eliminan las estructuras organizacionales, la parte de lo que pues, llamamos los organigramas, sino que nos concentramos la atención en que la empresa para hacer lo que es misional debe realizar unos ciertos procesos, entonces nos vamos a centrar en lo que es el resultado de cada proceso y muy importante, teniendo en cuenta que todo lo que hagamos en la organización debe aportar valor al cliente. Entonces, eso es lo que estamos llamando gestión por procesos. Y es todo eso que hacemos, entonces del inglés, la sigla se traduce como la denominación en inglés es Business Process Management y la sigla es BPM, que es lo que traduce la expresión BPM, y esto es apoyado por tecnologías de información, las TI. Entonces, por eso el curso se llama BPM con TI. Cuando nosotros aplicamos esta visión, entonces estamos necesariamente repensando la organización y entonces eso a lo que se quiere apuntar es a un proceso de mejora, de mejora continua, o sea, estar pensando los procesos y estarlos mejorando en quién, en beneficio del cliente, en beneficio de lo que es misional de la organización y de esta manera, pues, por eso en la fase anterior decíamos que BPM era una forma de innovar en la organización desde el punto de vista de pues, lo que podríamos llamar desde el punto de vista de innovación organizacional. Eh, entonces, esa es la forma como actualmente el repensar las organizaciones de esta manera, pues la forma como las organizaciones, las empresas, los gobiernos entran en estos procesos de mejora continua eh, en beneficio entonces del usuario, en beneficio del cliente. La mejora se logra directamente al involucrar a los empresarios en el diseño, definición y creación de las aplicaciones del proceso de clase empresarial. Bueno, entonces esto viene del documento 1, donde se habla del ciclo de vida de un proyecto BPM. Entonces aquí en esta parte de diseño, pues está en general lo que es el cómo funciona la organización para hacer lo que es misional. Viene entonces la parte de modelado de cada... acá está en el diseño está todo el conjunto de todos los procesos. Ya en el modelado se entra a mirar proceso
por proceso. Eso una vez se implemente utilizando pues herramientas de TI, se corren los procesos y se hace la debida realimentación para optimizarlo, para mejorarlo continuamente y volver a hacer el ciclo de una manera virtuosa. Particularmente entonces lo que vamos a hacer en el curso, nos vamos a centrar en esta parte del modelado de procesos, es en lo que nos centramos con el uso de la herramienta de IBM, Blue Word Slide de IBM, y vamos a considerar entonces que esa parte del modelado de los procesos se hace en 3 etapas, en lo que se llama el proceso de descubrimiento y documentación, descubrimiento del proceso, se analiza el proceso, eh, se, se hace la implementación y una vez que se aplica o que se corre el proceso, pues entonces se debe estar en un criterio de estar reevaluando el proceso, pues para ver qué sí funciona y qué no funciona, ir quitando lo que no funciona o irlo optimizando, irlo mejorando, y de esa manera pues obtenemos lo que estamos haciendo referencia a lo que es la mejora continua. Entonces, el modelado del proceso es establecer cuál es la secuencia ordenada de tareas o actividades del proceso de negocio. Entonces, en esta parte en la que estamos es pensando los procesos de negocio, la secuencia ordenada de tareas, y el primer paso de lo que vamos a hacer se llama el descubrimiento. Entonces eso se hace en una aproximación en 3 fases: describir el proceso, contar, hablar qué es el proceso, hacer el análisis y mejora, o sea, sentar cómo está fluyendo el proceso y qué tiene, qué le falta, incluirlo lo que eventualmente le pueda hacer falta, eliminar lo que sobra, y se hace la implementación del proceso. El modelado del proceso, vamos a llegar más adelante a lo que es el modelo del proceso a través de una representación gráfica, pues que normalmente nosotros conocemos como flujograma, pero el modelado del proceso es mucho más que hacer un flujograma. Eso me representa aquí la forma como se deben utilizar los sistemas de información para hacer el modelado de procesos. O sea, no es que el desarrollador del sistema de información es el que va a inventarse y va a decir cómo funcionan las cosas, sino que debe recibir la información de todos los actores que participan en el proceso, ¿sí? Para hacer la construcción del proceso, y eso es precisamente lo que estamos llamando descubrimiento del proceso. Entonces, en el desarrollo de un proyecto BPM, primero se descubre y se define el proceso, segundo se analiza el proceso, se hacen las mejoras, se modela el proceso y se establecen los criterios de medición de rendimiento del proceso. En la parte de desarrollo, es el lenguaje de sistemas de información, se prepara la aplicación del proceso para la implementación, utilizando un desarrollo iterativo con 3 o más reproducciones. Siempre que que se está implementando una aplicación, hay que hacer las pruebas donde se meten todas las posibles variables o variabilidades que puede tener el proceso y tiene que arrojar los resultados esperados. Y una vez que eso se verifica que está funcionando, entonces es porque estamos aplicando no solamente el modelado descriptivo, sino también el analítico hasta llevarlo a su ejecución. Esta gráfica es bien importante porque entonces en este proceso de descubrimiento, que consiste en documentar el estado actual del proceso de negocio, aquí la importancia de esta gráfica es que aquí esta señora que está aquí representa a TI, a la parte de sistemas, los que van a hacer el sistema de información, pero miren que esa señora no está sola, sino que está interactuando con el dueño del proceso, en general con los actores que intervienen en el proceso para hacer que esto que está arriba,
que es la representación del mapa de descubrimiento, ¿sí? El mapa de descubrimiento, que es lo que queremos hacer en esta fase. Entonces, las diferentes etapas es el modelado descriptivo, se documenta el proceso actual, el proceso de negocio, el modelado analítico, donde ya entramos a pensar en los recursos de TI para implementar el negocio, el proceso, se hace la ejecución, se corre y se descubre, pues, o nos damos cuenta en qué puede haber problema o qué está funcionando para hacer las debidas correcciones. Entonces, en general, así funciona o se hace el desarrollo de un proyecto de BPM. La parte de arriba representa el proceso son todas estas actividades que estamos describiendo aquí como tareas, y al finalmente, pues, a partir de unas entradas se obtienen las salidas esperadas que corresponde a lo que es misional en la empresa. Entonces, se reiteran en el ciclo de vida del proyecto. Las etapas son descubrir y definir el proceso, analizar el proceso, hacer el modelado, correr el proceso y hacer las correcciones necesarias para entrar en un círculo virtuoso de mejora continua. Esto que tenemos aquí es lo que vamos a entender como el descubrimiento del proceso. Entonces, esto es lo que esperamos que se entregue como resultado de la actividad que se está proponiendo. Primero, en la parte del proceso modelo, en el que está descrito en el manual del estudiante. Y segundo, en el trabajo colaborativo, cuando ustedes piensen su proceso, entonces van a entregar esta representación que corresponde a lo que se llama el descubrimiento del proceso. O sea, ¿cuál es el entregable después de que ustedes llenan y meten toda la información? Lo que entrega la herramienta Blueworks Live de IBM como descubrimiento del proceso, entrega esta representación, que ya más adelante vamos a ver que esto lo miramos aquí en esta parte que se denomina aquí correlación de descubrimiento, y más adelante pues vamos a ver que esto nos va a llevar ya a un modelado ya más secuencial, por decirlo de alguna manera, del proceso. Pero aquí están todos los elementos que definen el proceso, los actores que intervienen, las actividades, la gente salida. Sí, entonces esto es, digamos que este es el entregable del ejercicio que se está pidiendo tanto en la parte individual, y después va a haber uno que es de tipo colaborativo. Bueno, para apropiarnos de estos conceptos y sobre todo ese concepto de valor en la metodología de PM, ya les puse en el foro de los grupos colaborativos, ya les puse el video que es producido fue elaborado por el ingeniero Marco Rodríguez, pues, quien es el diseñador original del curso, pues donde vamos a reforzar estos conceptos de lo que es valor y cadena de valor en BPM. Y esta es la bibliografía, pues, que se utilizó para esta presentación, y que corresponde, pues, a los recursos que tenemos para la fase 2. Ya con esto, pues, es la descripción de todo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces ya entro a hacer a la parte de preguntas, y si los asistentes tienen alguna inquietud respecto a lo que se les está pidiendo en esta fase. Entonces, si alguno quiere hablar, por favor. Carlos Andrés. Saludos, profe, buenas noches. No, Buenas quería noches. su orientación con respecto a quienes tengan la voluntad de adelantar el trabajo individual en la herramienta de Blue World Life. Si tiene algún video que nos recomiende por ahí, que nos indique un poco mejor sobre el manejo de la herramienta ya en Claro. vivo, nos haga el Sí, yo, favor.
Con mucho gusto, Carlos Andrés. Ya les dije que el curso, pues de mi parte como director, lo estoy manejando de manera dosificada. Lo otro es que inicialmente pues en el curso había un convenio entre la Universidad y IBM, que en este momento pues ya está vencido, y antes teníamos la posibilidad de trabajar todo el semestre con la herramienta. Ahora en algunos momentos nos están dando licencias solamente de 3 meses y en algunos casos de un mes. Entonces, por eso el tema de descargar la herramienta y de utilizarla, pues ya les decía que más o menos en una semana les estoy dando las instrucciones, el video, todo esto que tiene que ver con el descubrimiento del proceso, ¿sí? Y el uso de la herramienta para que lo vayan implementando. Entonces, lo que quiero es que que la licencia que nos van a conceder ahora, que va a durar un mes, nos alcance a durar siquiera para esta fase y para la siguiente. Entonces, eso lo vamos a ir dando de una manera dosificada. Entonces, por eso les estoy pidiendo el favor que nos concentremos en la parte preliminar teórica de definiciones y etcétera, y que nos tomemos estos 15 días para hacer eso, y que ya en la próxima semana ya les estoy dando los elementos para que hagan el proceso con la herramienta Blueworks Live de IBM. Muchas gracias, Andrés. Iván. Buenas noches, apreciado profesor y compañeros. Tengo una pequeña duda con la parte colaborativa. No creo, no sé si la entendí mal. Creo que es tomar el ejemplo, por ejemplo, en la empresa donde yo elaboro y pasarlo a la herramienta Blue. Sí, o sea, vas a conseguir información del proceso modelo que se llama reembolso de gastos. Y vas a averiguar en tu empresa o en una empresa que conozcas o donde trabaje tu hermana o la novia, etcétera, y tú le vas a preguntar cómo hacen el proceso de reembolso de gastos. Entonces, cada empresa tiene o define que dice, no, usted tiene que tener un recibo de caja menor. Si no tiene el recibo, entonces no se le reembolsa el dinero. El recibo de tener tales características, usted se lo pasa al auxiliar de contabilidad, y el auxiliar de contabilidad se lo pasa al jefe, no sé, a la que maneja la caja menor, y después se define si se le dan un cheque o si, en fin, entonces son todos los elementos del proceso, ¿sí? Entonces definidos dentro de una empresa real, ¿sí? Puede coincidir y puede tener elementos de lo que de lo que está descrito en el modelo, porque pues de hecho el proceso debe ser similar en muchas organizaciones, o en la mayoría de las organizaciones. Lo que pueden cambiar son los controles, lo que pueden cambiar son los actores que intervienen. Y tú propones esos elementos, y la empresa donde yo trabajo interviene en esto, estos son los controles, hay que llenar estos documentos, y del aporte que hagan todos los compañeros a decir, uy, esto está diferente, lo vamos a nuestro proceso de reembolso de gastos para la empresa nuestra, la ficticia, los 5 integrantes se van a constituir como en una empresa, y van a decir, vamos a inventar, vamos a crear el modelo del proceso de reembolso de gastos para nuestra organización, y entonces deben poner elementos ahí de quienes deben intervenir, etcétera. Puede que contenga mayor o menor grado lo que aporte alguno de ustedes, pero la idea es que se alimente de los diferentes aportes que hacen los compañeros. ¿Quedó más o menos claro, Iván? Sí, profesor, ya queda claro. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por mi lado quedó claro, y ya con la última aclaración del trabajo colaborativo ya quedó claro el tema. Muchas gracias. Listo, John. Bueno, entonces, si no es más, entonces dejamos ahí la web conference. Ahí Rubén levantó la mano. Rubén, ¿quiere hacer algún aporte?
Tutor, buenas noches, compañero. Quería preguntar sobre, o sea, que en la fase colaborativa no hay que, cuando uno hace, nada presenta lo que interpreta la situación, pero no lo lleva a la herramienta, sino ya cuando se hace grupal. Cuando ya definen en el foro todos los elementos que debe tener su proceso, eso lo llevan a la herramienta y lo entregan, lo pueden hacer desde la cuenta de alguno de ustedes, ¿sí? Y entregan un solo proceso como trabajo colaborativo, como informe colaborativo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención prestada. Cualquier cosa seguimos interactuando a través del foro colaborativo, los otros medios que tenemos para comunicarnos. Eh, eh, Creo que podemos dejar ahí. John levantó la mano. ¿Va a decir algo finalmente, John? ¿O ya interveniste? No, profe, ya, muchas gracias. Ok. Bueno, tengo una consulta. Digamos que nos decías que nos vas a dar un video para poder manejar la herramienta. Eh, digamos que mi grupo ya la mayoría lo descargó porque ya hicieron unos aportes de este mapa. Ujú, Y pues está ahorita mirando y pues yo ya me registré, pero no he podido ingresar a trabajar en él. ujú. Entonces, esperar la otra semana sus indicaciones para poder ingresar. Exacto, sí. Démosle la esperita una semanita que yo les dé las instrucciones bien de cómo vamos a trabajar con la herramienta. Pues los que van avanzando en eso, pues en la medida que no tengan complicaciones, no hay ningún problema, sino cualquier duda, cualquier inquietud, entonces me la hacen saber a través del foro o del correo interno, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora sí, entonces vamos a dejar ahí. Les deseo un feliz resto de noche y, y pues a desarrollar el trabajo muy armónicamente, lo que está propuesto en la actividad, y estoy seguro de que nos va a ir muy bien en esta parte. Que tengan una feliz noche. Gracias, profesor. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta mañana, compañeros, que tengan feliz noche. Profe, feliz noche. Gracias, lo mismo, que estén muy bien.